amigos, bienvenidos a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal. Y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora, te invitamos que revises el respectivo video para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador. Y si aún no estás suscrito, te invitamos que te suscribas y actives la campanita de notificación. Bueno, antes que todo quiero leer esto, que es bien importante, cómo nos mira la oposición. La oposición votos para la diáspora es irrelevante. Desperdicio. Voces de FMLN se unen y apoyan el derecho de los salvadoreños en el exterior al ejercer el sufragio, argumentando que es innecesario y muy costoso. La oposición política salvadoreña presentada en los partidos tradicionales de Arena y el FMLN sigue oponiéndose a que la diáspora salvadoreña ejerza su derecho al sufragio, derecho avalado en la Constitución que la actual legislatura con mayoría del partido Nuevas Ideas garantizó aprobando normativa respectiva. El jefe de fracción legislativa de Arena, Portillo Cuadra, señaló recientemente que el voto de la diáspora no tiene trascendencia en algún resultado electoral, por lo que trabajar a favor de ellos no tiene ningún rédito. En ningún país del mundo, incluyendo México, cuya diáspora es sumamente elevada, el voto de la diáspora determina una elección, ni presidencial, ni legislativa, ni municipal. En ninguna parte del mundo es así, aseveró en un espacio de entrevista frente a frente. La posición del Portillo Cuadra coincide con la negativa que ha tenido su partido Arena para garantizar que alrededor de 3 millones de salvadoreños del mundo participen en procesos electorales en el país. El FMLN, la postura es la misma al intentar minimizar, invisibilizar la trascendencia electoral y que tendría que la diáspora salvadoreña. El expresidente del Tribunal Supremo Electoral y miembro de la Resistencia Ciudadana, Eugenio Chica, afirmó ayer que la diáspora ya no tiene conexión con la realidad que vive en El Salvador. El problema es que en los casos de los inmigrantes no salen, cuando salen a una nueva realidad, no están vibrando con los temas de país. ¿Cómo podría creer?, aseguró el FMLNista en el mismo espacio de entrevista. Su argumento fue más allá y llegó a afirmar que garantizar que la diáspora vote es un desperdicio por la poca cantidad de votantes que podría participar. Es una inversión innecesaria en nuestros migrantes. Sí lo es, pero pudo ser con menos recursos porque están desperdiciando otros temas. La legislatura 18-2021, dominada por ella y el FMLN, promovió una normativa que no garantiza el voto en los países de residencia, obligando a los connacionales a mostrar arraigo en El Salvador para poder votar, cuando por mandato constitucional todo salvadoreño tiene derecho a ejercer el sufragio, a postularse en diferentes cargos. Bueno, ahí les leí lo que los arruinados del FMLN y Arena dicen de que es innecesario el voto en la diáspora salvadoreño. Ahora nos vamos a otro tema. Dicen expertos y prensa en Perú que ellos prefieren tener aquí, como mire, con lo que ha puesto política más. Dicen los expertos de prensa en Perú, ellos prefieren tener sicarios y crimen organizado, pero no quieren el plan de Bukele. Bukele ya dijo, presidentes que no combatan al crimen organizado es porque están aliados. Veamos lo que dice la prensa peruana. En lo que ustedes van a escuchar aquí es cómo la prensa o la oposición peruana piensa ellos de que es mejor vivir así como están, sin atacar a los delincuentes y por no establecer, ¿cómo les puedo decir?, el régimen de excepción que ha puesto el presidente. Pero veamos. Detrás de este presidente hay todo un equipo mediático. Bueno, vamos a hablar del
el polémico plan Bukele, en realidad esto se ha aplicado en El Salvador. Estamos hablando de un país de 6 millones de personas. Ni Bukele, ni nadie va a acabar con la delincuencia. Pero, ¿qué tan real es la aplicación del plan Bukele en Lima? ¿Es una propuesta racional o mero populismo? Políticas más punitivas, más populistas y que están pensando más en el control, en la persecución, en identificar a los culpables y no estás pensando nada en prevención. Pero, ¿es una buena estrategia de lucha contra la criminalidad digna de imitar en el Perú? No, ni Bukele, ni nadie va a acabar con la delincuencia, se lo aseguro. Es seductor, ¿no? Porque es darle una respuesta violenta a un hecho violento de por sí. Entonces, eso en realidad va a desencadenar que podamos transformar este fenómeno probablemente en algo más criminal. Militarizar la seguridad, cerrar todo aquello que se oponga al plan, controlar casi todos los poderes. Detrás de este presidente hay todo un equipo mediático que planifica y organiza sus estrategias de comunicación. Definitivamente, además hay que saludar la nota de José Miguel Hidalgo de Punto Final, pero definitivamente un plan Bukele aquí no funcionaría. Y además de eso, estamos hablando de concentración del poder, estamos hablando de control territorial, estamos hablando de quitarle todos los derechos, incluso a la defensa, a un reo. Así que midamos bien las palabras, porque son autoridades, ¿no?, las que están proponiendo cosas de ese tipo. Vaya, esto es en respuesta a que una ex congresista de Perú estaba pidiendo de que se pusiera el plan Bukele en Perú. Pero veamos más allá, vamos al pasado. Miren cómo se vivía en El Salvador. Como dice aquí Ciprián Reyes, El Salvador del pasado. El Salvador con el presidente Nayib Bukele es muy diferente hoy. Hay un clima de confianza y seguridad ciudadana para poder desarrollar ese país en justicia social con democracia real. O sea, estos medios chayoteros ni ellos mismos se quieren, ¿me entienden? Porque el pueblo de Perú y varios congresistas han replicado de que quisieran a un Bukele o quisieran que las implementaciones del plan control territorial del presidente Nayib Bukele se implementaran en Perú, debido a que en Perú se están elevando los homicidios y la violencia criminal en ese país, pero al parecer su arrogancia puede más que poner como primer lugar la vida de los peruanos. Pero vamos al pasado, cómo se vivía en El Salvador. Y entonces, y así querían hacer con el otro hijo. De enviar a sus hijos solos a cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Como nos dice Salvador Castellanos, hay más jóvenes rumbo al norte que en algunas aulas de clase. Jacinto partirá en pocos días hacia los Estados Unidos. Va indocumentado y en compañía de su hija de 4 años. Tengo miedo. Las pandillas lo tienen amenazado y dice que no tiene más remedio que huir. Su esposa y su otra hija le seguirán pronto. No quería yo, pero no quiero que mis niñas, pues, ellas crezcan en violencia, pues. Una vecina también sacó a su hijo del país después de que su otro hijo fue asesinado. Me lo tiraron dentro de un pozo, todo macheteado. Pero él mejor se escapó y... En este y en otros pueblos de la tregua entre pandillas. Salvador Castellanos nos trae las impresionantes cifras de lo que se calcula pagan los dueños de negocios a los delincuentes. Pero ahí está la otra también, acaba de llegar la otra, las dos están platicando con... Este es el momento en que una pandillera recoge el producto de una extorsión. El 80% del sector informal y el 70% de la micro y pequeña empresa pagan tributo al crimen organizado. 2 empresas cierran semanalmente por esta causa.
Sectores como el transporte público pagan cifras exorbitantes en concepto de extorsión. ¡Ay, mi hijo! La intimidación y las amenazas a las víctimas o a sus familias son la fórmula que emplean las pandillas, a quienes las autoridades atribuyen la mayoría de extorsiones. Cuando tocaron el tema de mi familia, sí nos tenían bien medido a todos. Todo lo que hacíamos, para donde salían, lo estudiaban mis hijos. Y resulta que cedí pues a darle pues, $5,000. Negarse a pagar puede significar la muerte, como ha sucedido a casi 1 millar de empleados del transporte público desde el año 2005. Y cada empresa que cierra por las extorsiones representa... Bueno, ahí pueden ver ustedes, pueblo salvadoreño, permítanme, ahí pueden ver ustedes cómo era nuestro querido país en el pasado. Hoy van a escuchar otro audio que yo se lo voy a poner aquí. Solo escuchen de fondo el audio, miren. Entonces, y así querían hacer con el otro hijo, pero él mejor se ha escapado y... En este y en otros pueblos no son pocos los que cierran sus ranchos y se van. Las escuelas también se están quedando sin alumnos. La violencia es el factor preponderante de este éxodo masivo que sigue teniendo un rostro infantil. Tanto es así que este 2015 las deportaciones de menores de edad desde los Estados Unidos y México se han duplicado en comparación al mismo periodo el año anterior. Según este analista, no se trata de una nueva oleada de niños migrantes, sino de un flujo continuo y creciente que pronto volverá a tener enormes consecuencias. Y que nos hace recordar que pronto vamos a estar ante una crisis humanitaria como la que tuvimos a mediados del año pasado. Una crisis que para estas personas representa salvar su vida. Los pandilleros deportados de Estados Unidos se están dedicando a refundar, ampliar y crear nuevas células. En los últimos 4 meses han sido deportados unos 360 pandilleros, quienes al no tener antecedentes penales en El Salvador no pueden ser detenidos. Todas aquellas personas que vienen con antecedentes pueden estar siendo controladas, supervisadas y debidamente atendidas. Para la mayoría de salvadoreños, la llegada de los pandilleros es una amenaza inminente. Sí, claro, hay temor por los niños, más que todo por las jóvenes. Y acuérdese que así como está la situación actualita, está bien fregado. Entonces, pero le pedimos a Dios que no vaya a ocurrir eso. Un incremento en la violencia debido a las deportaciones de pandilleros. Ya que a su criterio... Bueno, entonces, ¿por qué les puse eso? Para que vieran la hipocresía de los medios de comunicación de Perú, los chayoteros, poniendo que el presidente Bukele es un populista, que nunca van a erradicar la delincuencia. De todo lo que han oído ahorita, en estos 3 minutos, de eso venimos. De un pueblo que huía para salvar sus vidas. Ustedes vieron, lo escucharon, que las deportaciones se aumentaron masivas. Niños de 4, 7, 10, 15 años en la frontera, salvando sus vidas debido al crimen organizado. Padres que tenían que abandonar sus familias con el corazón roto porque no podían más pagar la renta. Hay unos que no alcanzaron a salir del país y fueron masacrados. Entonces, ¿de qué plan nos están hablando los chayoteros de Perú o las ONG? ¿Cuál era el plan perfecto para acabar con las masacres en El Salvador y salvar a los salvadoreños? ¿De qué plan están hablando? Ahora que el presidente Nayib Bukele se plantó, ahora están criticándolo y lo quieren ver como un dictador. Así de hipócrita son la comunidad internacional. Les guste o no les guste, el presidente sí acabó con el crimen organizado. Les guste o no les guste, nuestro país es el más seguro de Latinoamérica y es un ejemplo y un referente a nivel internacional y por qué no decirlo a nivel mundial. Ningún presidente ha tenido las agallas
y la valentía de enfrentarse al crimen organizado para poner por encima la vida de los salvadoreños. Ningún presidente había amado tanto al pueblo como el presidente Nayib Bukele, y eso no lo podemos negar, y es por eso que el pueblo ha pedido su reelección en el 2024 y lo vamos a reelegir desde aquí, allá en El Salvador, y desde aquí la diáspora, aunque el FMLN nos mire de menos y diga que es insignificante nuestro voto para ellos, como no es de huevear, como no es de mandar billetes, por eso no nos ponen atención los sin oficio de esto. Bueno, entre otras cosas, el señor Giovanni Galea aceptó que es una espinita, dijo, acepto que es una espinita que me estoy sacando, no voy a regresar mientras no me expliquen por qué me vetaron, acto de sinceridad, y mencionó al Canal 21 y también a TCS Noticias que lo vetaron sin decir, así que pido una explicación y veamos lo que dice acá Giovanni Galea. Da la censura. Sí, me Entonces, vetan. usted No censura, me vetan, porque yo sí, censura lo no vetan, admito. sí, lo vetan. Sí. Ahora, entonces usted concluye que es precisamente por ese motivo que a usted lo vetan en su canal. A ver, Sí, okay. Haber escuchado pacientemente, hay una cosa que yo no los conocía, por ejemplo, la razón del por qué cierran la radio, el panel, hasta hoy me estoy enterando. Sí. Quizás si lo hubiera sabido en el momento, lo hubiéramos dicho igual, porque creo que era un instrumento desde nuestra óptica crítico, es cierto. Era muy popular ese Era programa, popular, sí. pero además vino a sentar que el tiempo nos dio la razón de los enfoques que en ese momento estaban dando. Ahora, yo sí quiero diferenciar, y esto, Giovanni, lo debes de entender, una cosa son las acciones personales y otra cosa son las acciones del medio. O corporativas. O sea, o corporativas. Sí, Yo pero te es que a mí no me llamó el 21, me vetó y me llamó Neto López. Pero entonces deberías de Y identificarlo. por eso dije, Moisés Urbina. Porque sí. no es cierto que el canal, pues yo te voy a hablar por el canal al cual yo dirijo un programa de opinión. En el canal 21 no hay ninguna línea editorial que diga que Giovanni Galea está vetado. Bueno, ahí tuvieron las declaraciones del señor Giovanni Galea, correspondiente a que pide una explicación por qué en canales, y también mencionó a canal TCS, y que por el momento, por eso él, cuando lo quieren entrevistar, no es que sea grosero, dice, sino que simplemente hasta que le expliquen por qué lo vetaron. Recordemos que desde que Giovanni Galea empezó a hablar bien del presidente Nayib Bukele, varios lo vieron con recelo, y también la misma oposición porque viene de las filas del FMLN, también empezaron a hablarlo de traidor o de loco, ¿verdad? A la oposición, todo aquel que resalte las obras o el buen trabajo del presidente Nayib Bukele es traidor o simplemente lo vetan y lo ignoran y dejan de hablarle sin ninguna explicación. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está la libre expresión en El Salvador? Si la libre expresión es que usted se puede decir lo que quiera, si le gusta o no determinado cosa, independientemente ya sea de política, de fútbol o lo que sea. Esa es la libre expresión donde no tiene que seguir un guión. Pero bueno, esas fueron las declaraciones del señor Giovanni Galea. Ahora bien, déjenme ver si tengo otro video por acá correspondiente a ese tema, ¿verdad? Bueno, en este caso dice que eso es anacrónico y obsoleto el planteamiento. Fue la redacción del analista político Giovanni Galea en Las Cosas Como Son sobre la propuesta de Eugenio Chica de una alianza con partidos de oposición. Veamos la postura de Giovanni Galea correspondiente a la iniciativa del señor Eugenio Chica de hacer un solo bloque contra el presidente Bukele. Eso es anacrónico. En un caso, es un intento de los años 70 que hizo la democracia. El que hizo todo ese menjurje fue Chafik, anda, el de la UNO. UNO se llamaba, ¿verdad? Unión Nacional sí, Opositora. Lo hizo Chafik.
Esto es lo siguiente, es por eso, y esto es lo que tiene en la mente Eugenio Chica, que es anacrónico, es obsoleto. El planteamiento es esto, mira, como nosotros como guerrilleros, como revolucionarios, jóvenes, universitarios, queríamos hacer la revolución y nuestro programa era revolucionario. Nos dimos cuenta en el camino que éramos muy poquitos y que no le podíamos imponer a la sociedad nuestro programa. Necesitábamos sumar gente a nuestro proyecto. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, entonces vamos a hacer un programa democrático revolucionario, es decir, sumamos a nuestra bando a los demócratas también, a los que antes habíamos excluido por no ser revolucionarios. No pudimos imponer nuestro programa revolucionario, nos fusionamos con los demócratas. Somos poquitos aún, puchica, somos poquitos. Bueno, entonces vamos a hacer un programa democrático, revolucionario, patriótico. Es decir, a los sectores, incluso de derecha, que sean patrióticos, es decir, militares. Bueno, entonces se pasa de un proyecto, en el caso de Eugenio, revolucionario, a un proyecto democrático, a un proyecto de salvación nacional. Por eso, el FMLN se llama Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y no Fuerza Armada Revolucionaria, porque ya no era solo revolucionario, era de liberación nacional. Ya no es revolucionario el concepto. Hay que ir abandonando cuando la correlación no te da. Entonces dice Eugenio, en vez de hacer un proyecto como el del FMLN revolucionario o nacionalista como el de Arena, bueno, de unidad nacional donde nos unimos todos en contra de Bukele. Pero eso fue posible en los 70s. O sea que en pocas palabras, Eugenio Chica quiere volver a hacer, esas son las estrategias del pasado, porque aquí lo acaba de explicar Giovanni Galea. O sea que piensa que las estrategias que usaron en el pasado le van a funcionar. Por eso es que está llamando a una unión de la sociedad civil o sociedad civil, ¿verdad?, que se una contra el presidente Bukele. Pero de nada les va a servir este arruinado, ¿verdad? Que sigan llorando, que sigan inventando, que sigan soñando con el poder, porque no van a regresar. El pueblo ya despertó y el pueblo quiere al presidente Nayib Bukele. Así que déjenme su comentario correspondiente a este video, todo lo que le leí, lo que dicen los medios chayoteros de Perú, lo que se vivía en nuestro querido país El Salvador, y también lo que dijo acá Giovanni Galea correspondiente al veto que le dieron, dice él, en Canal 21 y también en TCS, porque mencionó a Moisés Urbina también. Así que le den una explicación y regresa a sus entrevistas. Así que déjenme su comentario. Recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Es de gratis y es de choto, ¿sí? Así que ahí los espero. Todos los días hago en vivo. Este en vivo es de ayer, así que no te lo puedes perder. Es de gratis y es de choto. Te invitamos a que nos sintonice en nuestro segundo canal. Ahí puros en vivos hago. Este que está viendo es en vivo de ayer y este de antier. Así que nos vemos en otro video y ¡saludos!